Eh, bueno, básicamente la Argentina, mucho se ha hablado sobre la Argentina, fue puesto en algún momento histórico, allá hace unos 3 o 4 meses, como un ejemplo en la región latinoamericana. Bueno, todo esto, básicamente, así lo decía la Organización Panamericana de la Salud, pareciera que esto fue un poco apresurado. Al día de hoy la Argentina, ahí presenté un poco los casos, somos el séptimo país de América Latina, perdón, del mundo con mayor número de casos, más de casi 1.200.000 casos, y la realidad es que ese número de casos es bastante poco significativo en el número, porque la realidad es que la Argentina es un país que ha testeado muy poco. Apenas lleva 3 millones de testeos. Lleva en el mundo, hasta ayer, 31.623 fallecidos. Está el número 2 en el mundo. Al día de ayer había 4.922 casos críticos, es quinto en el mundo con el número de casos críticos, y particularmente llama la atención que es un número elevado. La letalidad es del 2,67%, está bastante elevada. Argentina todavía está en la primera oleada de COVID. Cada día que pasa, ahora, esta última semana han bajado mucho los testeos, pero si no, cada día que pasa tiene más casos, con lo cual en ningún momento vio disminuir el número de casos. Llevamos de forma inaudita 227 días de cuarentena, de aislamiento, aunque vamos a ver con un sistema de apertura por fases. De los 2.308 gobiernos locales del país, tenemos 1.654 con casos, y en términos económicos, la caída del PBI entre trimestres de 2019 contra el último trimestre es del 19%, y la pobreza creció entre las evaluaciones trimestrales a un 40,9%, esto es 5,4 más pobres que los que había contra trimestres, digamos, ¿no? Esto es aún peor, por ejemplo, si miráramos los indicadores de pobreza de niñez. UNICEF ha identificado que 6 de cada 10 niños de la Argentina son pobres después de la pandemia. Lo primero que quiero identificar en la Argentina para entender el manejo de las relaciones intergubernamentales es que es un complejo sistema de salud que tiene dos grandes clivajes. Primero, lo público y lo privado. Paradójicamente, en la Argentina el sistema privado es el más grande que el sistema público por la existencia de distintos subsistemas. Uno es el sistema que se llama en la Argentina de obras sociales, que es un seguro médico que tienen los distintos sindicatos de obreros y de empleados en el país. Pero eso está dentro de la esfera de lo privado. El segundo subsistema dentro de lo privado, el segundo gran grupo, es la atención a la tercera edad, que forma parte de un programa especial del gobierno nacional, pero que básicamente subcontrata al sector privado para la atención de la tercera edad, y después está el más clásico seguro privado que las personas abonan como un extra de su salario. Y después está el sistema público, que tiene también una diferenciación entre un sistema nacional, un sistema que la realidad es que el nivel nacional apenas tiene en la Argentina 9 hospitales, el sistema nacional, de ellos tiene 4 pequeñísimos hospitales especializados, y 9, y los restantes son 5 grandes nosocomios, hospitales que están en el área metropolitana de Buenos Aires, de altísima complejidad. Por lo
cual la atención de la salud recayó básicamente en el sistema provincial y en muchos municipios del país en el sistema local, digamos, ¿no? Entonces, como verán, es un sistema de salud muy complejo y con una altísima fragmentación administrativa. Por ejemplo, en Argentina, todo el tema, por ejemplo, del recuento de casos de COVID ha significado crear un sistema nacional de recuento, porque ese sistema no existía, digamos, ¿no? Entonces, no se ha hablado tanto de omisión en los datos, cuanto de provincias, por ejemplo, que cargaban los datos una vez por mes, mientras otras las cargaban una vez por día, y así en todo. Como estrategia general, el gobierno federal abordó los problemas de gran escala. Primero, la estrategia general, que estuvo basada, como habrán visto, en el tema de una cuarentena. Argentina, por muchos meses, insisto, llevamos 227 días de cuarentena, por supuesto que con aperturas parciales, pero a nivel general se fijó como la principal estrategia. El segundo fue el sostenimiento del ingreso de las personas, las empresas y los gobiernos subnacionales. Cuando Argentina inició la pandemia, no hay que olvidar que estaba en default con respecto del pago de su deuda, sin acceso a al mercado internacional, mercado de capitales, con lo cual todo ese sostenimiento de ingresos se ha hecho básicamente basado en la emisión de moneda y con el consecuente riesgo. La tercer gran problema que abordó el Estado federal fue la compra y distribución de equipamiento e insumos sanitarios, brindándolo de manera centralizada y brindándolo a las distintas jurisdicciones. Claramente la atención de los enfermos recayó en las provincias, en los municipios y en el sector privado. Respecto de las estrategias de provincias y municipios, en la Argentina el sistema en algunas provincias está claramente jerarquizado, el gobierno provincial tiene los hospitales de complejidad y toda la atención primaria recae en manos de los municipios. En otras provincias el sistema es bastante más complejo y hay municipios que tienen sus propios hospitales, la provincia tiene otros, con lo cual realmente ha sido todo un desafío la organización y la coordinación dentro del sistema de salud. Igualmente, no se han presentado a la fecha casos críticos que sí se han visto en otras partes del mundo, todos lo conocen, no atención de pacientes o de elección de atención de pacientes. Se han denunciado en el país un par de casos, nada más, respecto, básicamente en el Alto Valle del Río Negro, que no hubiera camas para la atención de los pacientes críticos. En términos de coordinación, vamos a ver dos etapas muy claras, una de marzo a agosto y otra de septiembre en adelante. Y acá el gran elemento diferenciador fue no solamente la estrategia, sino la extensión territorial del COVID. Hasta el mes de agosto, diariamente el 95% de los casos, hasta el 95% de los casos, se daban en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires y 40 municipios que rodean la ciudad. Y solamente había habido casos en 800 municipios para fines de agosto. Fíjense que en septiembre y octubre se ha duplicado el número de municipios que han reportado casos de COVID, y hoy el 65% de los casos están en el interior del país. Si lo miráramos con las famosas pendientes, la Argentina no tiene, digamos, si uno lo mostrara, digamos, tiene un crecimiento muy, muy lento, digamos,
tenemos que pensar que los primeros 10.000 casos se alcanzaron después de 3 meses de cuarentena, y ese número de 10.000 casos es el que se supera ampliamente todos los días, de manera sostenida hasta el día de hoy. Y como estrategia de salida ha sido muy limitada, o creo que en España lo llaman desconfinamiento. Acá se pasó del llamado ASPO, o sea, del aislamiento social preventivo y obligatorio, al DISPO, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, y un sistema de aperturas por fases. Se definieron 5 fases, y los municipios iban solicitando en un mecanismo ad hoc creado, iban solicitando a los gobiernos provinciales la apertura, y era autorizada primero por el gobierno provincial y después por el gobierno nacional. Quiero focalizarme en la coordinación. Primero, Argentina tiene un sistema de un pasaje de un federalismo dual a un federalismo cooperativo. La estrategia de coordinación está basada en el liderazgo presidencial con el apoyo de los gobernadores y 2 elementos centrales: monopolio de la compra de equipamiento y asistencia financiera a las provincias. Esos han sido los que crearon, digamos, o mejor dicho, lo que disminuyó los costos de transacción por aumento de la credibilidad y la confianza. Si uno lo mira en la realidad en un sistema con el argentino que funciona con una amplia descoordinación, la realidad es que la pandemia parece haber generado más acuerdos de cooperación entre el Estado federal, las provincias y los municipios, pero en base a la incertidumbre y el temor generado por la crisis sanitaria. A medida que se fue bajando la incertidumbre y el temor, aumentaron los costos de transacción, digamos, ¿no? Después la coordinación Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hasta el mes de agosto, pese al clivaje de oficialismo y oposición, estamos hablando de los principales 2 distritos electorales del país, la Ciudad de Buenos Aires en manos de la oposición, la Provincia de Buenos Aires en manos del oficialismo, se armó una tríada que condujo el proceso hasta mediáticamente, digamos. La imagen de coordinación fue muy importante para llevar adelante la estrategia. El problema empezó con el aumento de los costos de transacción. Primero, un elemento fue el incremento de la popularidad del jefe de gobierno, opositor, a partir de su estrategia de atención al COVID. En la Ciudad de Buenos Aires, si bien fue el distrito inicialmente más golpeado por la situación, nunca se pasó de un 70% de ocupación de camas de terapia intensiva. Esto obviamente tiene que ver con una disponibilidad de recursos y una planificación previa. La próxima semana estamos con algunos colegas en un seminario en la Universidad de Guadalajara mostrando justamente, para los que se interesen, la dinámica metropolitana y cómo esta operó en la Argentina. En cualquier caso, fue un problema que aumentó mucho los costos de transacción. Segundo, la presión de la ciudadanía por la apertura económica. Piensen ustedes que en la Argentina aún quedan actividades comerciales e industriales que están cerradas tras 227 días. Y esto obviamente fue un elemento de presión importante. Y el tercero ha sido el incremento de la desobediencia civil. Esto es la presión de los ciudadanos de incumplir las reglas dispuestas por los decretos presidenciales. Sin embargo, la ruptura de la coordinación en la Argentina, digamos, una cosa, en la Argentina todo piensen que es en una sola etapa. Sin embargo, ha habido un hito en la ruptura de la coordinación que fue tras un problema de levantamiento de reclamo salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional optó por reducir un porcentaje de la coparticipación federal de impuestos a la ciudad de Buenos Aires sin negociación previa. Digo, técnicamente 2 minutos antes de anunciarlo el presidente se lo avisó al jefe de gobierno, y con esto obviamente la alianza que había sostenido la coordinación interjurisdiccional fue un detonante para que hoy
prácticamente no haya coordinación real de la conducción de la pandemia. Y esto es paradójico porque es en el momento que ocurre esta descoordinación del incremento del número de casos. Y creo yo que la clave es el problema de los costos de transacción para los gobernadores y los alcaldes. Si en algún momento, por la búsqueda del equipamiento, por la búsqueda de financiamiento, esto operaba para favorecer la coordinación, la realidad es que hoy no hay muchos elementos que favorezcan la búsqueda de la coordinación. Y en cierta forma, el sistema ha vuelto a su descoordinación habitual. No me involucraré en los temas jurídicos, que son muy interesantes, pero hoy, más tarde, tenemos la conferencia del doctor Cristian Altavilla sobre eso, así que prefiero pasar a la segunda presentación, que es la de